buenas y bienvenidos a la clase en la que vamos a explicar cómo la revolución industrial sale de las Islas Británicas para llegar al continente europeo. Es decir, es un vídeo dedicado a la expansión de la industrialización. Y vamos a dividir la explicación en dos partes. En primer lugar, una visión general de cómo la revolución industrial va a tener lugar también en el continente europeo. Y en segundo término nos vamos a centrar en el estudio de tres países: Bélgica, Francia y Alemania. Pues no nos entretenemos más y ahora sí vamos a hablar de historia. La industrialización en el continente. Como ya sabemos, la revolución industrial se inició en Gran Bretaña en torno al año 1750 y no llegó al continente europeo hasta 60 o 70 años después, es decir, en torno a 1810-1820. Por tanto, aunque es verdad que existieron focos de industrialización anteriores a esa fecha, la realidad es que en comparación con el Reino Unido, la revolución industrial en Europa, en la Europa continental, fue tardía. Los motivos que permiten explicar el atraso europeo son variados, desde la falta de revolución agraria hasta unos regímenes políticos anclados en el antiguo régimen, el poder de los gremios, la falta de una burguesía emprendedora o, centrándonos ya en la cuestión bélico-militar, las guerras napoleónicas que impidieron también el desarrollo industrial del continente. Sin embargo, una vez superadas esas barreras, la industrialización cruzó el Canal de la Mancha y tomó un camino muy similar al que estáis viendo en el mapa, es decir, primero afectó a los países de la parte noroccidental de Europa, después fue hacia la Europa central y posteriormente ya llegó a la Europa del Mediterráneo. Existió por tanto una diversidad de procesos industrializadores dentro del continente. Cambiamos ahora de mapa porque es interesante ver cómo el desarrollo industrial va a la par del proceso de crecimiento demográfico. Estáis viendo ahí los lugares más poblados de Europa que precisamente coinciden con los más industrializados. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues parece evidente que hace falta población para llevar a cabo la industrialización, pero también es verdad que el proceso industrial, el desarrollo industrial, atrae más población y provoca más crecimiento demográfico. Es decir, son dos factores íntimamente relacionados que podemos observar precisamente en este mapa. Y en último lugar, antes de pasar a analizar los tres países que hemos escogido, que son Bélgica, Francia y Alemania, vamos a ver la evolución de la red viaria del ferrocarril en Europa y vamos a compararla con la británica. Tenemos primero en imagen la red viaria europea y británica en el segundo tercio del siglo XIX y en el último tenemos esa misma red viaria en el último tercio del siglo. Vemos por tanto cómo Europa progresivamente va alcanzando el nivel de desarrollo de las Islas Británicas. Ejemplos de industrialización: Bélgica, Francia y Alemania. Curiosamente, Bélgica fue el primer país del continente que se integró en el proceso de revolución industrial y lo hizo a partir de su actividad minera. La abundancia de materias primas minerales, la excelente red ferroviaria con la que contaban, la fortaleza del sistema financiero bancario y la implicación del Estado favorecieron el desarrollo de la industria en este pequeño país. Sin embargo, precisamente sus pequeñas dimensiones, unidas a la falta de una gran masa de población, impidieron que a la larga Bélgica pudiera competir con otros países de mayor tamaño. La ausencia de una alta burguesía emprendedora impidió que Francia llevara a cabo su gran renovación en el campo de la agricultura y de la industria durante la primera mitad del siglo XIX, es decir, iniciaron su revolución industrial, pero a menor escala que otros países como Gran Bretaña o Bélgica. Ahora bien, el progresivo fortalecimiento del sistema financiero, unido a la inversión en obras públicas realizado por parte del Estado, permitió que en la segunda mitad del siglo XIX Francia se situara entre las primeras potencias industriales del mundo. La gran dificultad con la que contó la industrialización alemana fue de tipo político, es decir, Alemania como país
hasta 1870 no existía. Es cierto que antes de esa fecha ya existían focos de industrialización, sobre todo asociados a las cuencas mineras de la parte occidental del país. De igual modo, la fundación del Zollverein en 1834, esa zona de libre circulación de mercancías que incluía tanto a Prusia como a una serie de estados de la parte noroccidental de Alemania, el Zollverein, favoreció el comercio y por tanto el consumo interno dentro de un país que, como hemos dicho, hasta 1870 no existía como tal. Solo a partir de esa fecha, gracias a la integración de todo el territorio dentro de un único estado y también gracias a la inversión estatal y a la riqueza de la minería en la parte occidental, Alemania inició un proceso de industrialización a gran escala que le llevaría a finales del siglo XIX a superar en producción a los británicos.